digo esto, es qué paciente tiene el verdadero estado oligometastásico, que es lo que hasta hoy no conocemos. Y por otro lado, y más importante, es qué paciente va a obtener el beneficio en el control local. Y estoy hablando de tanto radioterapia como cirugía. Bien, estos son los 4 estudios pivotales, pero fíjense, son de la era pre-inmune, ¿sí? Es ya conocido COMET y 3 estudios de cáncer de pulmón, solamente el estudio del doctor Gómez, el doctor Isengard y el doctor japonés que es el estudio Cintas. Los 2 primeros, el estudio Gómez-Isengard, fueron suspendidos con muy pocos pacientes. Bien. ¿Qué les quiero mostrar de esto? Y esto es lo más importante que les quede. Todos los estudios que utilizaron terapia ablativa mejoraron todos sus endpoints, tanto periodo libre de lo que es enfermedad como lo que es sobrevive. El estudio COMET fue un estudio que abarcó varias histologías, por eso les puse que solamente incluyeron 18 pacientes con cáncer de pulmón. Y aquí la diferencia, todos estos pacientes tenían una enfermedad controlada, o sea, eran pacientes con enfermedad oligometastásica neta crónica. Los otros 3 estudios, tanto el de Gómez, el de Isengard y el estudio de Cintas, son pacientes con enfermedad crónica, o sea, tienen distinto pronóstico, ¿sí? Bien, este es el estudio COMET que el doctor Palman lo presentó en este año, ya con un follow-up de 8 años, y ustedes fíjense, las curvas se siguen manteniendo tanto en lo que es periodo libre, en lo que es enfermedad. Fíjense lo que hacen SBRT, periodo libre de enfermedad de 12 meses versus 5 los otros, y fíjense la sobrevida, que es lo más importante, la sobrevida a 8 años. Los pacientes que hacen SBRT viven 53 meses, duplican a los otros, ¿sí? Y en la parte de abajo, lo que es importante, ¿sí?, fue el único estudio que tuvo toxicidad limitante. El 4% de estos pacientes murieron por SBRT, principalmente porque irradiaron el mediastino central. Por eso después ellos han hecho muchas amendas en otros estudios que vamos a ver posteriormente. Y la otra cosa, solamente 1 de cada 6 pacientes controló su enfermedad y nunca más tuvo metástasis. El resto de los pacientes fueron rescatados con SBRT. Bien, esta es una comparación de los 3 estudios que se les mencioné, el de Gómez, el de Isengard y el estudio de Cintas. El estudio de Cintas utilizó TKI, gefitinib, erlotinib. Los 2 de Gómez y Isengard hicieron quimioterapia previa y algunos permitían irradiar el cerebro, otros no. El estudio de Cintas no permitió irradiar el cerebro, ¿sí? Entonces, otra cosa importante, todos estos estudios, la máxima que irradiaron fueron 3 metástasis y esperaban hasta 5. Entonces, la media fue 3 metástasis. No sabemos qué pasa con 4 o con 5, ¿sí? El cerebro, ¿hay que considerarlo como enfermedad metastásica o no? Porque parecería que son completamente distintos. No es lo mismo tener una metástasis cerebral que una extracerebral. Todavía no lo sabemos. La otra es cómo fraccionaron, por ejemplo, los estudios con enfermedad pulmonar mediastinal, hicieron hipofraccionamiento, ¿sí? Y
el estudio COMET hizo SBRT. O algo importante que hago mucho hincapié, la forma de presentación. Los pacientes del estudio de Gómez, del estudio del doctor Ingegar, fueron pacientes con enfermedad sincrónica, el Gómez fue metacrónica, entonces acá hay diferencia. Y por otro es esto que le digo, los dos estudios que han hecho quimioterapia hicieron quimioselección de sus pacientes. Entonces parecería ser que hoy hay que empezar a hacer quimioterapia para justamente disminuir enfermedad, hacerlo oligoinducido y ahí irradiarlos. Bien, vamos un poco con los inhibidores de la TKI, ¿sí? Este fue uno de los primeros estudios, ¿sí?, donde se habla de lo que es enfermedad oligoprogresiva, donde responden muchísimos, pero otros no. Este es el escenario ideal para efectuar SBRT. Aquellas pocas lesiones que van progresando para que ese paciente pueda continuar con este mismo esquema y no variar. ¿Por qué? Porque lo que son útiles son las primeras líneas. La segunda, tercera línea ya no tienen el mismo efecto. Entonces, por eso es útil todo esto, que es lo que le marco. Este es un ejemplo, es el estudio ATOM 2, que lo que hizo principalmente fue reclutar pacientes residuales, donde se efectuó SBRT. El 60% de los pacientes recayeron localmente. Y aparte, recuerden algo, los pacientes, ¿sí?, con oligometástasis, el 60% recae localmente y el 27% recae local y a distancia. Entonces es importante consolidar a estos pacientes. Bueno, pasemos a la era de la inmunoterapia, porque hubo dos estudios muy importantes que hablaron sobre esto, ¿sí? Todo lo que le mencioné fue inmunoterapia sistémica y los TKI. Vamos con inmuno, que es la era de la inmuno. Este es un estudio holandés que lo que hizo fue lo siguiente: eran pacientes hasta 4 sitios metastásicos y su objetivo fue el periodo libre de enfermedad. Y fíjense estas curvas, ¿no? Con un follow-up de 25 meses. Y esto es importante. Antes estos pacientes, usando quimioterapia sola, vivían 6.6 meses. Cuando se les hizo SBRT y posterior Pembro, vivieron más del doble, con la P significativa. Y este estudio también, que me encanta, que es el Pembro RT, fue otro estudio con 96 pacientes, ¿sí? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos eran pacientes polimetastásicos hasta 5, ¿no? Irradiaron un solo sitio y posteriormente le hicieron Pembro. El objetivo de este estudio fue ver si estos pacientes, después de las 12 semanas, duplicaban lo que ellos denominaron respuesta, de 20 al 50%. Bien, vamos a los resultados. ¿Qué fue importante? Lamentablemente, lo que fue esa respuesta objetiva a las 12 semanas no pudieron alcanzarla, ¿sí? Fue casi estadísticamente, pero si se fijan en esa parte que dice PDL1, los pacientes que no tuvieron expresión respondieron en una forma significativa. Fíjense, 36% versus 18%. Y esto está explicando lo que se está demostrado, que cuando uno
irradian con SBRT. Ellos hicieron 8 Gray, 3 fracciones, estimularon la respuesta inmune de estos pacientes. Eso es importantísimo, ¿sí? Y fíjense que con los otros, con más expresión, 1,49, más de 50, no hubo tanta respuesta, pero controlaron más la enfermedad. Fíjense que fue significativo en el sitio donde se irradió. Entonces, vamos con la oligoprogresión. Este estudio fue publicado, el estudio CURV, que fue publicado en Astro del año pasado en pacientes oligoprogresivos, ¿sí? Fíjense, juntaron pacientes de cáncer de mama y cáncer de pulmón. Una rama no hizo SBRT y la otra sí. Bien, los resultados generales fue que SBRT, ¿sí?, vivieron 58 meses versus 45, ¿sí? O sea, fue estadísticamente significativo. Perdón, SBRT media 31 meses, no SBRT 11, es significativa. Y cuando compararon pacientes con cáncer de pulmón versus mama, fíjense, la mama, lamentablemente, el PFS fue pésimo, mientras que el de pulmón, ¿sí?, fue estadísticamente significativo. Fíjense, la media, 44 semanas versus 9, ¿sí? Entonces, vean qué importante la diferencia estadística de dos modelos tumorales. Entonces, bueno, parecería que el tema de lo que es mama desarrolla mucho más metástasis, ¿sí?, sistémica que el cáncer de pulmón. Por eso es una de las explicaciones. Entonces, ¿a quién vamos a hacer ablación? ¿A quién? Punto 1. Paciente con edad joven, paciente con un performance status, la baja carga tumoral y un tumor lentamente progresivo. Eso fue denominado en Lancet Oncology en el 2013 por toda Free, que fue denominado de for ACES. Yo le agregué las imágenes de PET y en pulmón resonancia magnética cerebral. Y algo que es importante, ¿sí? Este es un paper francés, JCO, que salió el año pasado, que me fascina, ¿sí? El tamaño importa, porque todos lo hablamos. ¿Hasta qué tamaño irradiamos metástasis? Algunos dicen 2, otros dicen 3, otros dicen 4, pero fíjense el tamaño ideal, ¿sí? Este es un modelo, ¿no? El tamaño ideal ablativo, ¿sí?, es que el tumor no supere 1 centímetro cúbico. Ese es el paciente ideal. Ciencia ficción, ¿podremos hacerlo? Calculo que sí. Sabemos que PET mide hasta 0,8, ¿sí? Por ahí, o sea, no tenemos tanto, pero bueno, pero hasta 1 centímetro sería el paciente ideal. Si ustedes se fijan, donde dice 35, tenemos 3 por 10 a las 10 células, ¿sí? Y el tamaño es casi 40 milímetros. Podemos hacerlo, pero el tamaño, el volumen impacta muchísimo en estos pacientes. Y ASCO presentó esto a quién selecciona. Fíjense, los pacientes ideales es un poco lo que les mostré antes, buen performance status, que tenga una baja carga de lo que es enfermedad. Ellos sugieren una metástasis, es medio complicado, pero bueno, los estudios generalmente ponen 1, 2, y que tengan una buena terapia sistémica. Y la buena terapia sistémica para ASCO es inmunoterapia y los inhibidores de la TKI. El tema toxicidad, por eso pequeñas lesiones, ¿sí? Y el timing, fundamentalmente pacientes con enfermedad metacrótica. Y el menos favorable, bueno, no tengo tiempo para
para que lo vean, pero fíjense, tamaños mayores, performance 2, cuando hay carga tumoral importante y enfermedad crónica, y el que es un favorable, les digo que no lo irradien, por favor, porque no sirve y los estudios van a seguir negativos. Entonces, ¿cómo tratamos las oligometástasis? Creo que esta es una de las diapositivas más importantes. Entonces, fíjense, este fue un estudio de metaanálisis, 750 pacientes de 1 a 5 lesiones metastásicas que eran sincrónicas o metacrónicas, ¿sí? Fíjense, pacientes bajo riesgo, enfermedad metacrónica. Fíjense la sobrevida, 50%, ¿sí? Riesgo intermedio, paciente, enfermedad sincrónica, enfermedad mediastinal N0, está bien, la sobrevida bajó un poquito. Y el paciente que sobrevivió, que no lo irradian, ¿sí? Que tiene múltiples metástasis sincrónicas, ganglios mediastinales positivos, una sobrevida del 14%. Esta es una forma de que podemos. ¿De qué vamos a elegir? ¿Dónde está ubicado el tumor? El estado físico del paciente, la experiencia, ¿sí? Que tenga tanto el cirujano como el médico radioterapeuta, elijamos bien el paciente y que el paciente sea, por favor, discutido en el comité tumoral. Cirugía. ¿Qué tiene de bueno? Confirmación histológica, podemos tener biología molecular, recae menos siempre y cuando tenga margen negativo. No acepten un paciente irradiar con margen positivo. No, nunca, ¿sí? Y que sea un paciente joven, que no tenga enfermedad mediastinal, y el mejor escenario es la metástasis ósea, el mejor candidato. ¿Qué tienen feo? Que da morbilidad y que muchas veces para hacer R0 tienen que hacer ampliaciones amplias. SBRT, voy a hablar bien, es lo que hago, ¿sí? Entre dosis ablativas, no tiene interacción con lo que es quimioterapia, se tolera bien, da escasa toxicidad. Fíjense que es importante elegirlo bien a este paciente y que sea un tumor metacrónico y en contra, bueno, tener cuidado con los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, tumor más de 5 centímetros, ojo si está en cercanía a bronquio, esófago, grandes vasos, ¿sí? Y obviamente evaluar respuestas es complicado porque da fibrosis y el PET hay que hacerlo más tarde. Lo que viene es este estudio, el ARGI, estadios 4 metastásicos de inicio, incluye quimioterapia, hace 4 ciclos y los pacientes que tienen 3 metástasis, una rama va a seguir haciendo quimioterapia y la otra rama va a ser SBRT. Lo bueno es que estos pacientes excluyen, fíjense, los EGFR y los ALK. Mucho me gusta, pero bueno. Y aparte estudian las células circulantes. El estudio Saron es un estudio inglés, acá también excluyen EGFR, es muy similar al otro, una rama va a ser SBRT y la otra quimioterapia. Y este es de inmunoterapia, también incluye IPI-NIVO, una rama sigue haciendo IPO-NIVO y aquellos pacientes respondedores, radiocirugía y hormonoterapia e inmunoterapia. Así que este me parece interesantísimo. El COMET-3 va a ser hasta 3 metástasis y los gozados van a llegar hasta 10 metástasis irradiando con enfermedad metacrónica. Y en el escenario oligoprogresivo, que es el estudio HART, que son pacientes con mutaciones accionables,
una rama va a ser SBRT, ¿sí? Y la otra rama va a ser TKI. Bien, y lo que viene son los biomarcadores, son las células tumorales circulantes y lo que se llama ctDNA, porque fíjense qué importante, porque si uno detecta ctDNA 6 meses antes, ¿sí? Vamos a estar viendo progresión en estos pacientes. Y esto ya está evidenciado, se presentó en ASCO, como ustedes pueden ver, y acá les muestro 5 metástasis SBRT y ellos lo que determinan son células circulantes, que son, fíjense, más de 15, menos de 15. Aquellos que tienen menos de lo que son 15 realmente no progresan. Así que bueno, esto es el futuro. Y la última diapositiva, fíjense, está todo en las guías de lo que es estro, metástasis, en colon, próstata, etcétera, etcétera. Y en última diapositiva, la mejora, los resultados, los fase 2 ya mejorado periodo libre de enfermedad sobrevida, pero sin embargo faltan los estudios fase 3 y siempre seleccionan el paciente candidato. Bueno, muchas gracias y disculpen el procedimiento.